Listo, Diana. Listo, gracias. Muy buenas tardes para todos y para todas. Gracias por asistir a la última sesión de las jornadas CONAR. Permítanme un segundo silencio las notificaciones porque si no, no me van a escuchar. Denme un segundo, por favor. Retomo entonces. Muchísimas gracias por asistir a la última sesión de las jornadas CONAC 2025. Hoy nos encontramos en la sala 2 para desarrollar un tema asociado con el eje de compliance. Para asegurar la atención de toda la audiencia, les recomendamos omitir su presentación de nombre y programa. En la coordinación se recibirá el informe técnico de Teams en el que sus datos han sido registrados. A continuación, escucharemos la conferencia titulada IFRS 1 y S2, estándares globales frente a realidades públicas locales. Para orientarnos en este tema, contamos con la presencia del maestro Andrés Cabrera Narváez, quien es contador público y magíster en contabilidad y finanzas. Se ha desempeñado como consultor en regulación de información contable de sostenibilidad y asesor en estrategias empresariales sostenibles. Ha liderado procesos en política pública contable, fortaleciendo marcos normativos en el sector público colombiano. Cuenta con más de 10 años de experiencia docente en educación superior, especializado en la enseñanza e investigación sobre contabilidad para sostenibilidad y su aseguramiento. Su trabajo investigativo se ha centrado en la contabilidad social y ambiental, los informes de sostenibilidad y las prácticas contables en contextos de conflicto y transformación, acompañando procesos de resistencia y transformación junto a comunidades campesinas, indígenas y otros actores sociales y empresariales comprometidos con la sostenibilidad y la justicia socioecológica. Maestro Andrés, muchas gracias por su disposición para participar en este espacio académico. Recuerden que conforme se desarrolla la ponencia, pueden ir registrando sus reflexiones y preguntas a través del chat. Al finalizar la conferencia, se tendrá un espacio para presentarlas a nuestro conferencista. Entonces, Andrés, bienvenido al espacio. Te vemos y adelante. Muchas Bueno, gracias. muy buenas tardes para todos y para todas. Agradecerles en primer lugar a Diana, a Gabriela, a María Patricia, a las autoridades del externado y desde luego a todos los participantes por la oportunidad de compartir algunas de esas elucubraciones que uno hace quizá en los momentos en los que menos trabaja. Alrededor de un eje fundamental, como bien lo ha planteado Diana, que son los estándares internacionales de información de sostenibilidad. Entonces, voy en primer lugar a proceder a compartirles mi pantalla y cuando la vean, por favor, así me lo indican. La vemos. ¿La vemos? Perfecto. Listo. Vale. La conferencia la he titulado de este modo. Sin embargo, el centro, el foco específico, más allá de hablar de los estándares y sus detalles en minucia y demás, quisiera hacer una lectura, quizá una interpretación en el marco de un capitalismo ecológico que hoy cada vez más pretendemos lograr. Entonces, este es un poco el contexto en el que he planteado esta conferencia y particularmente voy a tratar de hacer más que todo reflexiones. Quiero es que podamos a partir de esta conferencia realmente plantearnos algunas reflexiones que un poco más o menos nos lleven luego como a pensarnos en las organizaciones, sea de naturaleza privada, pública y demás, pues qué hacer para lograr justamente el cumplimiento de los objetivos no solamente climáticos, sino también de sostenibilidad. Entonces, en esa medida, la primera reflexión que planteo en este contexto ha sido más o menos alrededor de 5 ítems específicos. En primer lugar, yo creo que la emergencia climática es la mayor amenaza a la que jamás se ha enfrentado la humanidad. También creo que la lucha contra el cambio climático es una lucha principalmente por disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, que los gobiernos se han realizado esfuerzos en la lucha contra el cambio climático, esfuerzos muy valiosos, por cierto, y también estos esfuerzos han estado ligados al logro de la sostenibilidad.
Las corporaciones, que quizás en algún momento pensábamos que eran las más rezagadas en esta perspectiva, hoy por hoy se han sumado a estas iniciativas y antes les están haciendo exigencias a los gobiernos como para avanzar en mayor medida. No obstante, para mí persiste todavía la pregunta de si estos objetivos climáticos y de sostenibilidad que se han quizá de una u otra forma externalizado, digamos, se han dispuesto en la agenda pública y política global, podrían o no lograrse. Entonces, bien, en primer lugar, debería yo señalar que el IPCC es el panel intergubernamental de expertos para el cambio climático y estos, digamos, estos expertos reunidos en este panel mayoritariamente se han enfocado en hacer, digamos, estudios, revisar literatura científica que nos pueda ilustrar más o menos a partir de diagnósticos cuáles son las condiciones actuales quizá que han determinado específicamente esto que tanto denominamos como cambio climático y calentamiento global. Estos expertos han emitido más o menos unos 6 informes, quizás centrales, primordiales, que han puesto de manifiesto estos diagnósticos, pero digamos que por los lados también hay otros informes muy interesantes que nos dejan ver muchas de las expectativas que ellos tienen y algunos resúmenes y sobre todo como elementos sintéticos para los hacedores de política pública. La cuestión con este panel de expertos es que nos han señalado, al menos desde el 2018, que el incremento de la temperatura media del planeta va quizá a la alza en relación con los niveles preindustriales que ellos básicamente definen en un periodo comprendido entre 1850 y 1900. Este incremento de la temperatura ellos han, digamos, señalado específicamente en este informe que podemos observar de esta parte del 2018. Es un informe que se emite, digamos, con el propósito de dar cuenta de hacia dónde nos dirigimos. Me refiero a este informe, quizá de manera inicial. Y aquí particularmente han dicho, miren, digámoslo de una forma, el incremento lleva una tendencia específica a que llegamos a unos límites del 1,5, quizá de grados centígrados, hasta unos 2 grados centígrados, que probablemente puedan generar efectos adversos hacia 2030, 2050 y que quizá hoy probablemente estemos viviendo. No obstante, si no tomamos medidas para reducir o para limitar justamente este incremento de la temperatura media global, pudiéramos llegar a un 4, digamos, un incremento de unos 4 grados centígrados hacia los años 2100. La advertencia detrás de esto es que la humanidad no está preparada para, digamos, resistir ni mucho menos adaptarse a un incremento de la temperatura media global de un 2 grados. En tanto que necesitamos, digamos, de una u otra forma desarrollar acciones que nos permitan limitar este crecimiento o este incremento digamos, de la tendencia de la temperatura a menos de 2 o máximo hasta 2 para quizá lograr de alguna forma algún tipo de adaptación. Esto es problemático justamente porque uno de los señalamientos que hacen estos expertos es que con un incremento del calentamiento global de 1,5 grados Celsius en relación a los niveles preindustriales, se esperarían fenómenos climáticos extremos que pudieran afectar y que de hecho ya están afectando aspectos relacionados con la seguridad alimentaria de nuestros pueblos, quizá la salud, digamos, alrededor de la transmisión de enfermedades por vectores, digamos, mosquitos y demás, los medios de vida en términos generales, que probablemente en ciertos contextos globales no sea tan visible, pero que en algunos específicamente sí lo es más, sobre todo regiones costeras, donde hay, digamos, condiciones climáticas importantes, y desde luego, en términos generales, una afectación a la seguridad. Este incremento, pues si bien puede generar ese tipo de afectaciones y fenómenos, aún nos permitiría como seres humanos adaptarnos. Y aquí voy a detenerme como para recordar un poco que históricamente, o al menos unos 20, 30 años atrás, hemos estado pensando y hablando en que el calentamiento global, o mejor aún, el cambio climático, primero, era un fenómeno que había que evitarlo. Luego, con el transcurrir del tiempo, ha sido un fenómeno que hay que mitigar y hoy por hoy ya no hablamos tanto de esto, sino desde la adaptación al mismo. Esto lo que pone de manifiesto es justamente que el incremento de la temperatura genera consecuencias, pero que si llegamos a un límite de 2 grados, nos dicen los expertos, podría poner en riesgo nuestra capacidad de adaptación.
Un poco estos elementos son los que han permitido que se le tome mucha seriedad a la emergencia climática en la agenda política global y que pudiera entonces ser parte de muchos de los acuerdos multilaterales a los que incluso Colombia se ha visto involucrada y comprometida. El Acuerdo de París, por ejemplo, es uno de estos que ha planteado la necesidad de limitar ese crecimiento de la temperatura en ese margen entre 1,5 y 2 grados centígrados. Pero ¿qué ocurre? Digamos que esta tendencia no es la famosa tendencia business as usual, como probablemente pudiéramos esperar, sino que la tendencia normal, lo que podríamos esperar sin ningún tipo de acción, es llegar a 4 grados centígrados. Por lo que se requieren, digamos, de alguna forma, ejercer actividades que nos permitan lograr reducciones de emisiones. Y estas reducciones, advierten los expertos, deben ser rápidas, deben ser profundas y sin precedentes. Nos están planteando de una u otra manera que hay que hacer transformaciones estructurales, no solamente de tipo climático, sino de tipo económico, porque detrás de todos estos asuntos hay argumentos económicos que nos plantean que hay compatibilidad entre el crecimiento económico ilimitado y la protección de la naturaleza. En esta vía se requiere, digamos, una caída de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45%, digamos, respecto de las del 2010 para el año 2030. Y de una u otra forma, hacer también, digamos, ejercicios que nos permitan lograr el cero neto hacia 2050. Cero neto en la medida en que nuestras emisiones puedan ser compensadas para que finalmente sea cero. La cuestión es que estamos quizá contra el tiempo y lo particularmente curioso o alarmante, si se quiere, es que hoy el incremento medio de la temperatura global se registra en 1,2 grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales. O sea que más o menos para lograr los propósitos a mediano siglo requerimos o tenemos mejor un margen de 0,3 grados centígrados por los cuales podamos quizá aumentar la temperatura para poder, digamos, de alguna u otra forma lograr esa adaptación que estos científicos plantean como posible. De no hacerlo, pues entonces pondríamos en riesgo justamente esa capacidad de adaptación. Pero además, digamos que estos asuntos de disminuir las emisiones de los gases de efecto invernadero ponen de manifiesto varias cosas. Yo aquí quisiera, digamos, en primer lugar plantear que cuando hablamos de gases de efecto invernadero nos referimos a compuestos atmosféricos, sobre todo químicos, que son absorbidos, ¿sí?, en la atmósfera, claramente, y que ellos terminan por retener, digamos, la radiación infrarroja que cuando se termina por distribuir a la atmósfera, aumenta la temperatura del planeta. Esta radiación infrarroja no solamente deviene por causas quizá de la actividad humana, sino que también son las que se retienen por digamos, por los efectos del sol mismo. Por lo que ya contamos quizá con radiación infrarroja de manera natural como para que la actividad humana la acelere y pueda generar, digamos, esta modificación y por tanto calentamiento del planeta en general. Pero entonces, bien, para plantearnos, digamos, la necesidad de reducir estos gases de efecto invernadero, una de las cosas que los científicos nos advierten es que hay que actuar sobre grandes sectores de la economía que sobre todo van como a la vanguardia de lo que entendemos como el desarrollo, ¿no? Esto implica que haya que actuar sobre la energía, entre otras cosas que hemos escuchado por allí, porque hay que descarbonizar la energía y por tanto hay muchos programas de gobiernos que se han, digamos, lanzado hacia la descarbonización, pero en sentido estricto hacia la transición energética, algunos justa, otros no sabemos. También hay que descarbonizar el transporte, la agricultura, la industria, en general los usos del suelo, porque es aquí en esos sectores donde hay una mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, pues que están contribuyendo con el incremento que esperamos disminuir. ¿Por qué estos sectores son clave? Porque consumen combustibles fósiles y más o menos los últimos 50 años, digamos, más bien 60, 70 años, nos han mostrado que el consumo acelerado y quizá indiscriminado de los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas fósil que conocemos como gas natural, pues generan gases de efecto invernadero, particularmente dióxido de carbono. En la medida en que consumimos más estos combustibles, pues más generamos gases de efecto invernadero. Pero esto no es lo único. La agricultura, la ganadería, la silvicultura también generan, digamos,
no solamente dióxido de carbono, sino aquellos gases como el metano y el óxido nitroso que terminan por ser también gases que retienen esta radiación infrarroja. Y otro aspecto quizá fundamental es que la tala de bosques, como por ejemplo lo que ocurre en el Amazonas, para poder volver estos predios, estas tierras, digamos, espacios para la ganadería extensiva o de monocultivos, también termina por hacer que el CO2 que se retiene en los bosques sea liberado a la atmósfera y por tanto tenga el mismo efecto como el que tiene el consumo de los combustibles o, por ejemplo, el ejercicio de las actividades económicas como agricultura y otras. Por tanto, como les decía, reducir los gases de efecto invernadero implica la descarbonización, pero descarbonizar la industria, descarbonizar la atmósfera, digamos, proteger espacios de bosques para hacer capturas de carbono y demás, para que realmente podamos lograr estos objetivos climáticos de la neutralidad en carbono. En concreto, nos dice el PNUMA, debemos pasar de emitir 52 mil millones de toneladas de CO2 equivalente. Aquí hay una aclaración y es que, digamos que todos estos gases son emitidos, pero su equivalencia o digamos su indicador específico se mide en toneladas de CO2 equivalente que dejamos de emitir, ¿no? O bueno, o que se emiten. Y particularmente debemos pasar de estas 52 mil millones de toneladas de CO2 equivalentes a 28.600 millones en el 2030, lo que implica más o menos una reducción anual hasta 2030 del 7.6% de las emisiones. Esto es una tarea que parece no ser tan sencilla, pero que los expertos advierten que es posible, incluso ineludible, esencial, necesaria. Y pues bueno, los gobiernos se han volcado a, digamos, poner al servicio de estos nobles propósitos sus presupuestos y demás para lograr, digamos, estos cambios y probablemente los propósitos globales. Y hay varias de estas iniciativas que más o menos nos ilustran ese compromiso que los gobiernos han adoptado, que los Estados miembros, sobre todo las Naciones Unidas, han promovido. Hay múltiples, yo solo he querido traer algunos cuantos como para más o menos dinamizar aquellos que son importantes. Bueno, todos son importantes, más bien los que son quizá más representativos, por decirlo de alguna forma. Y pudiéramos hablar en primera instancia de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. La emergencia de esta convención es supremamente interesante porque es quizá el espacio por excelencia que permite darle mucha más fuerza y sobre todo mucha más acogida a las necesidades de actuar contra el cambio climático. Digamos que una primera convención, que fue la Convención de Viena, ya se planteaba en los años 80 la necesidad de reducir, digamos de manera ostensible, la generación de sustancias que agotaban la capa de ozono. Digamos que era como la primera situación allí. Y esto genera más o menos un protocolo, el protocolo de Montreal, que era el que planteaba, bueno, cuáles eran los compromisos que se iban a asumir y demás. Pero esto no ha sido suficiente y desde luego estas necesidades han cambiado, han ido evolucionando. Y la emergencia de la Convención Marco entonces llevó a que se definieran varias cosas, particularmente los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, para saber pues qué información teníamos concretamente de los GEI que se estaban produciendo, pero también a que los Estados miembros de las Naciones Unidas pues se juntaran y digamos adoptaran programas tanto nacionales como regionales para la mitigación de gases de efecto invernadero. Esto implicó que se definiera también una conferencia de las partes, que es más o menos como la instancia decisoria de esta Convención Marco de las Naciones Unidas. Entonces, estas COP, que es lo que normalmente escuchamos, pues son esos espacios que congregan, digamos, una amplia gama de usuarios y de personas en el mundo para tomar decisiones respecto del cambio climático. Es en el marco de estas conferencias de las partes que particularmente emergen muchos de los mecanismos que se han buscado definir para limitar y quizás reducir de alguna forma las emisiones de gases de efecto invernadero. El primer mecanismo, y que entre otras cosas ha sido vinculante, porque la mayoría de los gobiernos, o digamos, de los Estados miembros en cabeza de los gobiernos allí presentes, han adoptado en sus ordenamientos jurídicos, ¿no? Entonces, pero el primero particularmente ha sido el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto planteó varias cosas, pero digamos que en términos generales, la necesidad de definir metas individuales. Metas individuales por Estados miembros que desde luego devenían de un acuerdo global, ¿sí? En el que se fijaba como una cantidad total de emisiones que luego, digamos, permitidas, ¿no? Que luego tendrían que ser distribuidas por cada uno de estos países en función de sus condiciones, digamos, de producción específicas de gases de efecto invernadero.
Pero además, debido al trabajo muy interesante del IPCC, pues se plantearon o se han venido planteando y robusteciendo metodologías para calcular justamente estas emisiones de naturaleza humana, ¿no? Emisiones que desde luego devienen de las actividades que los seres humanos hemos ido realizando y que particularmente son los que han terminado por acrecentar la problemática y por tanto la emergencia. Pero además de estos asuntos, el protocolo de Kioto planteó los famosos mercados de derechos de emisión. Y en el marco de estos, digamos, de estos mecanismos de mercado que han más o menos auspiciado la necesidad de comprar y vender bonos de carbono, también ha planteado la posibilidad de desarrollar estrategias conjuntas entre países de economías, digamos, desarrolladas con países de economías emergentes o incluso mecanismos para desarrollar acciones entre países con economías desarrolladas. Este protocolo ha sido muy importante, justamente porque es el que ha marcado la pauta sobre la necesidad de limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero digámoslo de alguna forma, ha sido perfeccionado con el Acuerdo de París, para no decir que todavía hay mucho margen para mejorar. Entonces, con el Acuerdo de París se buscó también vincular, introducir en estos acuerdos a países que tienen una participación muy importante en la generación de gases de efecto invernadero en el mundo. Aquí les voy a pedir que recordemos un poco cuando el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Barack Obama, firma específicamente el Acuerdo de París, pero luego al tránsito del gobierno de Trump llega y su primer acto es romper esos acuerdos de París que el gobierno previo le había dejado. Esto lo que da cuenta un poco es la resistencia de ciertos actores políticos a nivel global frente a estos acuerdos climáticos que se requieren para poder, digamos, cumplir con los objetivos globales. Bueno, palabras más, palabras menos, el Acuerdo de París, que se da en el marco de la COP21 en el año 2015, lo que dice es, señores, el IPCC ya nos ha advertido que necesitamos limitar el incremento de la temperatura media global a 1.5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. No podemos llegar a 2 o más de 2, por lo que es necesario que nos comprometamos con mayor ahínco. Y plantea, introduce, digamos, lo que se conoce como las contribuciones nacionalmente determinadas, las famosas NDC, para ahí sí de manera específica y concreta decirle a los países, venga, muéstrenme usted cómo está cumpliendo con esa meta específica. Y retoma muchos de los mecanismos de cooperación voluntaria que plantea el protocolo de Kioto, particularmente los de mercado, pero también los de no mercado en sentido estricto a partir de, digamos, la conjunción y la cooperación conjunta. Si bien he planteado esto más en términos climáticos, no es el único esfuerzo, no son los únicos esfuerzos que los gobiernos han realizado. También hay unos esfuerzos muy valiosos e importantes en términos generales del desarrollo sostenible. Y aquí, pues, debo partir por señalar que la primera, para hacer un poquito de historia, la primera manera de pensarnos en la necesidad de limitar un poco el crecimiento económico, dado que los recursos son finitos, no ilimitados, pues emerge con la evolución de, bueno, no lo digamos evolución, sino como con la disputa que hubo entre el concepto de ecodesarrollo y desarrollo sostenible, que terminó por fijarse como desarrollo sostenible mediante los estudios que hizo una comisión muy importante de las Naciones Unidas liderada por Gro Harlem Brundtland, que luego derivó en el informe Brundtland, que probablemente conocemos de manera muy amplia, y que fijó el desarrollo sostenible como aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones propias sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. A partir de esta emergencia, de esta categoría, de este concepto, que algunos dirían es vacío porque no ha permitido una operacionalización adecuada y demás, pues se vinieron dando múltiples espacios de discusión que finalmente llegaron a la consecución, más que consecución, a la definición de los objetivos de desarrollo del milenio. Los objetivos de desarrollo del milenio fueron como una agenda política global que promovieron ocho objetivos concretos en relación con personas y planeta para trabajar justamente por las afectaciones que el capitalismo, digamos, en una lógica de acumulación o de crecimiento económico ilimitado venía desarrollando. Esos objetivos fueron como reevaluados en el 2015 y nos dimos cuenta que no habían todavía, digamos, noticias tan buenas para decir que se había logrado algún tipo de mejoramiento de las condiciones planetarias de las personas y de la vida en general, y por tanto terminan por permitir la emergencia de los objetivos de desarrollo sostenible con una agenda desde el 2015 al 2030. Mejor dicho, ya vamos cerrando esta agenda y esta agenda más o menos nos ha planteado 17 objetivos
que quizás son un poco más amplios en términos de prosperidad, personas, planeta, paz y asociaciones, ¿sí? Que recogen 169 metas y 231 indicadores. Esto particularmente ha permitido, quizá como la conjunción, la afluencia, pero también la confluencia de múltiples actores que se han comprometido con esos objetivos, claramente adaptados en muchos casos, como por ejemplo el de Colombia, para lograr múltiples propósitos. En Colombia, particularmente, esto ha llevado a que se desarrollen un conjunto de dispositivos normativos muy importantes y muy valiosos. Por ejemplo, en materia de cambio climático o de elementos asociados con el clima, han habido desarrollos muy valiosos desde los años 94. De hecho, Colombia suscribe la Convención Marco de las Naciones Unidas en el año 94 y desde luego introduce en el ordenamiento jurídico colombiano el Protocolo de Kioto en el año 2000 a partir de la Ley 629. Esto más o menos ha suscitado la necesidad de formular política pública sobre cómo poder desarrollar, por ejemplo, proyectos en los que se vinculara un país con economía emergente con países con economías desarrolladas para trabajar quizá conjuntamente por los propósitos y objetivos climáticos y demás. Esto ha llevado, por ejemplo, también a que se definan con más detalle cómo gestionar estos proyectos en términos de sus procedimientos para la aprobación, en términos de los requisitos y las evidencias requeridas para poder aprobarlos, ¿sí? Hasta que específicamente en el año 2011 se planteara una estrategia ya institucional y ojalá articulada, ¿sí? Para, digamos, plantearnos políticas y acciones que permitieran la lucha contra el cambio climático. Esas son como quizás las primeras aproximaciones que nos han llevado como a sentarnos en la mesa y colocar, digamos, en el plano de lo público la discusión sobre las implicaciones del cambio climático. Hacia los años 2015, pues esto empieza a hacer mella un poco en los planes nacionales de desarrollo y particularmente el Plan Nacional de Desarrollo Todos por un Nuevo País, que probablemente muchos recuerden, pues empieza a identificarse la necesidad de crear mecanismos para tomar en cuenta esta información sobre los asuntos climáticos y darle un sentido un poquito más como prescriptivo. Este año también es vital porque termina marcando la emergencia de la Comisión Intersectorial para el Alistamiento, bueno, de la estrategia sobre específicamente cómo implementar los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente a partir del decreto 280. Y esto, pues, pone de manifiesto quizá el compromiso del gobierno colombiano, pero en general del Estado, por desarrollar específicamente todas las acciones necesarias para trabajar contra el cambio climático y en la lucha por la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Por los lados, digamos de alguna forma, han emergido también otros instrumentos jurídicos muy valiosos que han planteado estrategias sobre cómo abordar quizá esa adaptación al cambio climático, sobre cómo lograr desarrollos bajos en carbono, sobre todo cómo, digamos, plantearnos protecciones ante desastres y demás, que han llevado a que se integren muchas de esas iniciativas para articularnos de mejor manera y promover en definitiva sistemas nacionales que no solamente promuevan acciones, sino que también nos garanticen información para tomar decisiones pues claramente informadas en el marco de estos asuntos. Digamos que con más detalle muchas de estas iniciativas las podemos encontrar en unos estudios que desde la Contaduría General de la Nación se han realizado sobre el sistema de contabilidad para la reducción de las emisiones y remoción de gases de efecto invernadero. Aquí coloco un poco el link, luego les mostraré un poco más, digamos, la cantidad de recursos que tenemos a disposición del público en general en relación con asuntos climáticos, pero también con de sostenibilidad y algunas cosas mucho más específicas en términos de información, digamos, financiera relacionada con la sostenibilidad, información de sostenibilidad en términos generales. Pero esto no se queda aquí. También ha habido un desarrollo quizá mucho más reciente en relación con la organización y el funcionamiento de muchos de estos sistemas, en relación con la adopción de los aspectos relacionados en el Acuerdo de París, de la política nacional de cambio climático que, por ejemplo, empieza a direccionar muchas de las cosas y a reglamentar múltiples sistemas de información relacionadas con los bosques o, digamos, de información forestal, los inventarios de estos bosques, los sistemas de monitoreo para su, digamos, comprensión. Se han planteado, por ejemplo, también leyes que nos han permitido dar cuenta de las necesidades para el cambio climático. Entonces, para poder, digamos, involucrar sistemas de gestión, de información, etcétera, ¿sí? Pero que en definitiva más o menos van marcando la pauta hacia dónde tenemos que llegar.
Muchos de estos mecanismos han terminado por constituir los sistemas de monitoreo, reporte y verificación, el Sistema de Información Nacional de Gases de Efecto Invernadero, el Sistema de Contabilidad para la Reducción de las Emisiones y Remoción de Gases de Efecto Invernadero, como mencionaba, entre otros. En este año, específicamente el año 2018 para nuestro país, es muy importante porque, digamos, en materia de objetivos de desarrollo sostenible, porque se plantea el COMPES 3918, que es el que termina por articular la estrategia sobre cómo implementar los objetivos de desarrollo sostenible. Fíjense que antes se planteaba la comisión y a partir de las discusiones y demás que se vinieron realizando desde el 2015, pues se propone un COMPES para que permita esa articulación y se plantean ciertas estrategias muy importantes, no solo a nivel nacional, que están quizás recogidas en las cabezas de sector, sino también, digamos, se plantea como una territorialización de los objetivos de desarrollo sostenible. Eso termina por seguir involucrando justamente la voluntad política en el desarrollo quizá de leyes que nos llevan ya a plantearnos como meta la carbono neutralidad, a hablar de sistemas de información sobre vulnerabilidad, riesgo y adaptación, a crear más comisiones quizá con acciones mucho más específicas en términos intersectoriales para la acción climática. Y bueno, el último plan de desarrollo, el último Plan Nacional de Desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la Vida, pues termina por articular muchos de estos esfuerzos. Es decir, hay acciones importantes, compromisos, desde luego sí. ¿Por qué la importancia de que esto se vincule al ordenamiento jurídico colombiano? Pues porque en las lógicas internacionales esto todavía es lo que se conoce como soft law, de modo que no nos lleva o no nos, digamos, implica una obligatoriedad concreta, a menos que sea que se introduzca por un acuerdo sí, de bloque de constitucionalidad o algo por el estilo. Entonces, esta introducción vía estos instrumentos y dispositivos jurídicos es clave para poder tener acciones con base en los cuales podamos seguir avanzando en esta lucha. Ahora bien, las corporaciones también se han sumado a estas iniciativas. Y aquí sí hay una gran cantidad de alianzas, una gran cantidad de iniciativas, de coaliciones, acuerdos y demás, que más o menos nos ilustran el interés, desde luego, de las corporaciones. Aquí particularmente cuando me refiero a corporaciones, estoy diciendo que son las grandes empresas, ¿sí? Empresas todas, pero corporaciones las más grandes. Y lo digo justamente porque, pues aquí probablemente estén por fuera un poco las pymes. Estos temas están todavía como muy sensibles en el marco de las pymes, aun cuando en contextos como el colombiano hay facciones del Consejo Mundial de Empresas para el Desarrollo Sostenible, digamos, han ido trabajando a partir de SECODE, por ejemplo. Pero bueno, estas coaliciones un poco lo que han buscado es que múltiples empresas, sobre todo líderes o gerentes de estas organizaciones empresariales, pues se vinculen, digamos, con la necesidad de garantizar el cumplimiento de estos objetivos climáticos y desde luego de sostenibilidad. Entonces, el Consejo Global o Mundial de Empresas para el Desarrollo Sostenible ha sido clave, no solamente en acciones, en el despliegue de acciones de desarrollo sostenible y particularmente de responsabilidad social empresarial, sino que ha estado vinculada también, por ejemplo, con la construcción de métricas concretas sobre la medición de las emisiones de gases de efecto invernadero y cómo vincularlas para garantizar una debida gestión de los mismos. Así también hemos tenido, por ejemplo, acciones muy importantes que se han desarrollado a partir de las Naciones Unidas, en específico con el Global Compact. Y el Global Compact lo que nos ha mostrado es la necesidad de actuar en términos de responsabilidad social empresarial a partir de unos principios que promueven quizá la protección de los derechos laborales, de las relaciones quizá con los trabajadores, asuntos ambientales, de corrupción y demás, que llevó como a albergar o ha llevado a albergar más o menos unas 12.000 y más empresas a nivel global. Probablemente en el Consejo Global hay unas 200, pero en el Pacto Global hay más de 12.000 empresas que están aquí volcadas trabajando por ello. Pero no son las únicas. Por ejemplo, tenemos coaliciones de empresas que están ligadas más a sectores, como por ejemplo Mission Possible Partnership, que nos muestra múltiples de las empresas ligadas a sectores, digamos, críticos, como les decía hace un rato, de construcción, energía, transporte y demás, pues se han juntado para plantear la necesidad de vincular estos temas, ¿no? Así como las alianzas de los CEO en muchas de las organizaciones, también por lograr el liderazgo climático y demás, o por ejemplo las iniciativas de la Fundación Bill Gates y su señora, o por ejemplo la plataforma de Climate Pledge, que ha mostrado más o menos como un espacio en el que puedan justamente definir acciones concretas,
o la necesidad de financiar específicamente las acciones para lograr el cero neto, ¿sí? Es decir, hay una alta participación y probablemente un interés muy valioso de las corporaciones por sumarse a estas iniciativas que yo pensaría que es necesario de resaltar, de reconocer, ¿sí? Y pues bueno, pero que en definitiva terminan por mostrarnos, ahora sí, terminan por mostrarnos que en el marco de esas iniciativas que han asumido, pues hay una adopción concreta de compromisos climáticos, como por ejemplo el de la neutralidad de carbono o la participación en estos mecanismos voluntarios de mercado que no son regulados, por ejemplo, o aquellos que puedan ser regulados o aquellos que puedan implicar la colaboración técnica, que ha habido, por ejemplo, digamos, inversión e innovación muy importante para garantizar las transiciones a energías renovables, ¿sí? De modo que los cambios en los procesos productivos permitan las mejoras de eficiencias energéticas y demás. Pues por fuera de esto no está la compra de créditos de carbono, desde luego, o por ejemplo los recursos de cooperación ligados a estos asuntos, porque se ha entendido muy bien también que para garantizar una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero, o al menos en la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera global, pues se requieren bosques y que los gases no son geoestacionarios, sino que no importa si los gases se emiten en China, podemos, digamos, construir los bosques en Colombia para que los gases sean absorbidos acá. Entonces, estos recursos de cooperación son bastante interesantes y de hecho en Colombia ya existen este tipo de contratos. Hay detrás de estos aspectos también reforestación, los proyectos de los que les hablaba de captura de carbono, innovación y marketing verde, que es quizá uno de los aspectos que más nos satura en las redes sociales, en los motores de búsqueda y demás, en los que observamos etiquetas, campañas de sostenibilidad y los famosos productos hoy libres, no sé, de acciones que sean, no sé, que maltraten a los animales o que sean climate friendly o algo por el estilo. Pero esto no es, digamos, lo único, ¿no? Y aquí hago un pare para precisar que todas estas acciones, pues, devienen de las múltiples transformaciones que las corporaciones mismas han experimentado. Estas transformaciones, por lo general, en los estados ha implicado la adopción de ellas vía ordenamiento jurídico. Entonces, es una ley, es un COMPES, es un decreto, ¿sí? O uno esperaría el COMPES, la ley, el decreto, que más o menos son los que han dinamizado esta cuestión y han definido mandatos concretos, ¿sí? A las organizaciones del sector público para que desarrollen ciertas iniciativas y ciertas acciones. La cuestión en las empresas es un poco más sencilla, pues porque las empresas tienen, digamos, más libertad de transformar tanto sus gobernanzas o sus formas de gobierno como su gestión, estrategias y demás. Y esto particularmente ha contribuido a ello, a que hayan transformaciones en esas estructuras, a que hayan, digamos, o se observe el involucramiento de estas políticas y estos objetivos climáticos y de sostenibilidad globales en la columna vertebral y por tanto en el ADN de estas corporaciones, lo que ha llevado a que la gestión también digamos, se modifique, que la estrategia que orienta la gestión también marque una pauta hacia otras lógicas, probablemente ya no es tanto como de necesitamos garantizar los objetivos financieros de las corporaciones, sino que hoy por hoy hay otros tipos de objetivos que no necesariamente están circunscritos en los asuntos financieros. Pero así como se modifican las estructuras de gobierno, así como se modifican las estructuras estratégicas, si se quiere, y la gestión, por tanto, para ello requerimos de la comunicación de los resultados de estas acciones. Entonces, no olvidemos que los insumos son importantes, que las actividades nos ayudan a transformar estos insumos en acciones y resultados concretos, que esto luego requiere de comunicación. Porque uno de los aprendizajes que nos ha permitido, por ejemplo, las evaluaciones de tanto las conferencias de las partes como las evaluaciones a los objetivos del desarrollo del milenio o incluso los informes parciales que nos dan cuenta del avance de los objetivos de desarrollo sostenible, hay una cuestión clara y es que se requiere la medición y la generación de información que pueda justamente fundamentar la toma de decisiones informada. Pero cuando digo toma de decisiones informada, no me estoy refiriendo a la toma de decisiones económicas de asignación de recursos en mercado únicamente. Me refiero a la necesidad de informarnos como ciudadanía, de informarnos como personas, quiero decir, individuos, estados, empresas, género humano en general, para poder justamente
direccionar, orientar de mejor manera nuestros esfuerzos. Aquí en este contexto hay un conjunto de negociaciones sociales y políticas. Y sin una información de base que nos ayude a comprender muy bien sobre todo el desempeño, las dinámicas, el comportamiento de los, digamos, de estos propósitos climáticos, pues no es tan sencillo. Además de esta divulgación, pues requerimos que los informes puedan ser verificados de manera externa, que puedan garantizar que la información sea de calidad, que sea información justamente útil para que las decisiones sociales sean informadas. Por lo que el aseguramiento como un elemento complementario al gobierno, a la estrategia, a la gestión y comunicación, pues nos permita justamente realizar el ajuste constante y permanente de cara al mejoramiento. No obstante, no para ponernos un tanto tristes, sino para mostrar que hay quizá en el medio asuntos que no son tan buenos, han habido un conjunto de acciones organizacionales que claramente no han sido de todas, pero que han llevado a que estos propósitos se minen y que sobre todo la consecución de los objetivos climáticos y de sostenibilidad, digamos, no se logre de la forma en que se espera. Quiero presentarles algunos ejemplos. Voy a, en primer lugar, a mostrarles un testimonio que nos plantea una líder Wayuu, una lideresa Wayuu, sobre un caso que probablemente cuando me permitan leerlo les hará algún tipo de recuerdo. El testimonio dice de este modo: fue en el 1975, por aquí, por este camino, por ahí sale uno a Tabaco, Roche, Chancleta, a todos esos pueblos que ya desaparecieron. En 1975 ellos entraban por aquí y le dijeron a mi abuelita que traían el progreso, que nos pusieran a estudiar para que trabajáramos en una empresa que iba a ser muy grande, que le iba a cambiar la imagen al territorio. Los viejos nunca se imaginaron que era destrucción lo que iba a cambiar. Esto pone de manifiesto un testimonio de una autoridad ancestral, Wayuu, pero también una lideresa ambiental, que ha resistido ante la, digamos, minería de carbón, de la forma en que ha sido en la región de La Guajira, en el norte de nuestro país. Y pues creo que para nadie es un secreto, entre otras cosas porque es probable verlo en Google Maps y si no lo han logrado apreciar, les invito a que vayan y busquen dónde queda Cerrejón y miren el hueco tan grande que han generado los tajos que han ido explotando. La cuestión es que aquí esta actividad, digamos, de hidrocarburos, de extracción y explotación de hidrocarburos, pues ha sido problemática en tanto que no solamente ha sido acusada de haber secado una gran cantidad de cuerpos de agua superficial, o de haber afectado, por ejemplo, las condiciones, digamos, hidrogeológicas, climáticas y demás de esta importante zona del país, ¿sí? Sino que también han habido pronunciamientos de las altas cortes, particularmente de la Corte Constitucional de Colombia, que ha señalado que ha habido afectaciones, implicaciones muy importantes de esta actividad carbonífera en la región y que por tanto obliga específicamente a Cerrejón a que compense a estas comunidades que se encuentran en el área de influencia del proyecto. O sea, esto no es ya un asunto de si, no, es que ellos no lo hacen o sí lo hacen, es que ya ha habido pronunciamientos formales que las obligan a que compensen los daños históricos, entre otras cosas, ocasionados por la actividad del carbón. Y pues bueno, este no es el único caso, hay varios más. Yo traigo como simplemente ideas sueltas, como para luego tratar de hilarlas un poco. Y este es uno de los referentes que probablemente nos pueda ilustrar de mejor manera las implicaciones de las actividades organizacionales, pero particularmente corporativas a nivel global. Esto es una iniciativa que se denomina Atlas de Justicia Ambiental, que ha sido desarrollada en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, con auspicio desde luego de la Comisión Europea, para, digamos, promover una base de datos, si lo queremos ver de este modo, una fuente que nos permita ilustrar información recogida de manera científica respecto de los casos y la información recientemente relacionada con estos casos sobre los conflictos sociales y ambientales generados por las empresas en el mundo. Este ejercicio, digamos que más o menos ha reconocido hasta hoy 4.363 casos. Este pantallazo lo saqué ayer.
pero de todos modos ya quiero navegar un poco en él, así que en unos segundos me dispondré a mostrarles la página específicamente. Pero este particularmente lo que recoge entonces es cómo este tipo de conflictos generados en múltiples ocasiones por las empresas, por las corporaciones, ¿sí? Y auspiciados o con la aquiescencia gubernamental, terminan por generar impactos en materia ambiental, en materia de salud y en materia socioeconómica. Entonces, voy a proceder a irme como para mostrar con un poco más de detalle este atlas, aquí lo tengo abierto ya, para navegar con un poco más de detalle, para mostrarles que este atlas, por ejemplo, recoge 4.363 casos, de los cuales, por ejemplo, en términos de países, los Estados Unidos de América son los que más aportan, ¿no? 484 casos aportan los Estados Unidos de América. India, por ejemplo, tiene el segundo lugar. Miren que casi que no se ve por los punticos, aunque Colombia está igual. México también tiene una gran proporción. Aquí sí parece que México no se pudiera ver por el montón de puntos. China, claramente. Brasil, Indonesia, España y Colombia. Colombia está, digamos, en un puesto importante, lamentablemente para cosas no tan buenas. 183 casos registrados. Estos casos claramente son los que se han podido documentar. Esto no quiere decir que no existan otros conflictos sociales y ambientales generados por corporaciones en el país. La cuestión es que no todos se han podido documentar y por tanto este ejercicio, este proyecto, pues está en constante actualización. Vámonos a Colombia y nos muestra más o menos que hay conflictos casi que en toda su geografía, ¿no? Creo que los lugares donde no hay tantos conflictos es porque su acceso no es tan sencillo. Hay conflictos de diversa naturaleza, ¿no? Creo que eso era una de las cosas que debí mostrarles primero. Hay conflictos de diversa naturaleza, como por ejemplo conflictos, digamos, por la justicia energética a partir del uso o explotación de hidrocarburos, conflictos, por ejemplo, por la tierra y la biomasa, por la conservación de la biodiversidad, por la gestión del agua, por la recreación y el turismo, por el ambiente construido y la infraestructura, por la gestión de residuos, por los servicios industriales, por los materiales de construcción y conflictos nucleares. Podríamos pensar que la mayor cantidad de conflictos se registran pues a nivel de hidrocarburos, ¿no? Que son los punticos quizá más representativos. Volvamos a Colombia ahora sí. En Colombia, lo que nos dicen los científicos detrás de esta información es que hay una gran cantidad de conflictos por hidrocarburos, pero también por materiales de construcción, pero también por gestión del agua, que son como los negritos, naranjitas y azulitos. Por ejemplo, a partir del caso, el caso que les mencionaba hace un rato, fíjense, estos son las inmediaciones de Cerrejón en el que hay conflictos, pues por el carbón, pero también por la gestión del agua, ¿no? Que es lo más lógico por el lavado del carbón y demás. Pero hay conflictos también, digamos, por otros asuntos, ¿no? Por ejemplo, en Cartagena hay conflictos relacionados con el dragado del arrecife coralino de Varadero, específicamente allí, o hay conflictos por aquí, por ejemplo, por derrame de crudo que ha afectado los manglares, entre otras cosas por acciones de Ocensa, una subsidiaria de Ecopetrol. Hay conflictos, por ejemplo, veamos uno fundamental, hay conflictos pues por el represamiento de las aguas del río Cauca a partir del proyecto Hidroituango. Hay conflictos, por ejemplo, en zonas supremamente alejadas de la centralidad del estado, como Arauquita, ¿sí? Alrededor del estero del Lipa, ¿sí? La destrucción de lo que ella misma ha implicado, que se acrecenta un poco más por la presencia de grupos, digamos, militares al margen de la ley, ¿no? O, por ejemplo, por acá en las zonas también más alejadas de nuestro país hay conflictos que no solamente son agravados por el narcotráfico, la presencia de estos grupos al margen de la ley y demás, sino por la extracción y exploración petrolera, o incluso estas son zonas que han sido vulneradas también a partir de toda la cuestión del caucho hace varios años ya. Entonces, es una base de datos muy interesante que nos muestra, nos da información respecto de múltiples, digamos, consecuencias de las acciones empresariales, pero sobre todo corporativas con aquiescencia estatal. Ni hablar, por ejemplo, de los problemas que se han dado aquí. Bueno, esto es La Guajira. Yo quería irme como hacia la Jagua de Ibirico, acá, justamente por la extracción de minería
de carbón que ha desarrollado Prodeco, que entre otras cosas luego se fue y dejó viendo un chispero a muchas de las personas que trabajaban allí, ¿sí? Es decir, hay una gran cantidad de problemas, o sea, además de los problemas con los que históricamente hemos vivido de estos, son otros problemas que también tenemos que enfrentar. Entonces, bien, esto pues nos pone más o menos en el plano de que, sí, las corporaciones se han sumado a estas iniciativas, aunque hay ciertos casos que nos muestran que hay que tener mucho cuidado porque puede que sumarse a estas iniciativas no signifiquen transformaciones concretas reales. Hay conflictos hasta en la Antártida, imagínense. Estas son imágenes de, digamos, que también muestran ciertas zonas que no necesariamente son conflictivas por culpa de la acción corporativa directa, ¿no? Pues porque claramente el cambio climático es el resultado de las acciones corporativas por la lógica del crecimiento económico ilimitado bajo unas condiciones biofísicas limitadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta imagen ilustra un poco las consecuencias de la minería de arena sílice en la vereda del Peñón en Cibaté, que es quizá uno de los conflictos que he podido estudiar y acompañar a las comunidades campesinas que están, digamos, sufriendo un poco las consecuencias de la contaminación que el agua específicamente recoge dada la acción minera, o por ejemplo, específicamente, pues ya les contaba las implicaciones de Cerrejón como proyecto en general, pero también múltiples afectaciones por lo que implica la línea férrea, debido al transporte, quizás sin la debida protección del carbón, que genera desde luego material particulado, con las condiciones que probablemente ya conocemos de PM2.5, PM10 y tal, ¿sí? Partículas por millón, entre otras cosas, que terminan por afectar quizá la salud respiratoria de las personas que se vinculan de manera adyacente a estos territorios. Y que es curioso porque es que los territorios siempre han sido de la gente, no de las corporaciones. Pero aquí hay una cuestión muy problemática y es que cómo pues se supone que estos proyectos son necesarios para el bienestar colectivo y por tanto el bien común, entonces debería adoptarse una lógica de que sí, acojámoslo porque van a generar, digamos, mayores beneficios que costos. Y resulta que al final los costos están siendo mayores realmente que los beneficios que son socializados. Digo que son socializados porque evidentemente hay beneficios, pero que lamentablemente son acumulados y probablemente restringidos. Su acceso es restringido. Hay una distribución inequitativa o desigual del ingreso, por ejemplo, de los proyectos que se generan con estas lógicas. Y esta última, pues es un poco como las consecuencias del cambio climático en el río Amazonas. Esta foto fue tomada específicamente en la triple frontera Colombia, Perú, Brasil, en la que pues, podríamos pensar que se observa de manera evidente una disminución muy importante de las aguas que fluyen en el río Amazonas. Y pues bueno, eso está un poco más de moda porque por ahí está la disputa de si la isla que separa como los brazos del río Amazonas cuando pasa por Leticia y tal, es de Colombia o es de Perú. Entonces, es un poco como lo que está ocurriendo. Hay una advertencia muy importante que no es de hoy, que viene de años, y es que en el futuro, justamente el cambio climático llevará a que el brazo del río Magdalena, del río Amazonas, perdón, que pasa por Leticia desaparezca, de modo tal que pase más bien por la otra parte que es donde más o menos está como encauzando mejor. Entonces hay implicaciones muy importantes. Imagínense que Leticia no tenga ahora acceso al río Amazonas. Mm, hay un par más, pues no todo es en materia ambiental, aun cuando hay una interdependencia muy importante, desde la lógica de la sostenibilidad fuerte, por ejemplo. Pero hay un par de casos también en términos sociales, ¿no? Y son casos que pues no pudiéramos pensar que son subjetivos o que son meras opiniones de mi parte o algo por el estilo, sino que han sido pues primero casos muy mediáticos y segundo ya digamos judicialmente procesados. Uno de ellos es el de la masacre de las bananeras, que creo que la propia denominación hace honor a lo que ha implicado allí, sobre todo por las acciones o las implicaciones mismas de la United Fruit Company, hoy Chiquita Brands, ¿no? Que pues digamos con auspicio del gobierno o del Estado colombiano en general y el uso digamos indiscriminado de la fuerza y la violencia, pues terminaron por asesinar a múltiples sindicalistas que pues se mantenían en disputa de mejores condiciones salariales. O el caso, por ejemplo, de Drummond, que ya ha sido demostrado y que tiene ejecutivos justamente procesados y pagando condenas por la financiación al terrorismo, ¿no? Entonces, pues claramente podríamos decir que Drummond pagó para matar a los sindicalistas que también luchaban por mejores condiciones. Y bueno, este es uno un poco más reciente, el de la crisis en Hidroituango,
independientemente de si la responsabilidad es de Hidroituango, bueno, de PM o no, de si se hicieron las cosas de manera adecuada o no se hicieron las cosas de manera adecuada, tal. Lo cierto es que justamente las condiciones morfogeológicas del contexto, pues no daban para un proyecto de esta envergadura y sin embargo esto no se asumió pese a las advertencias realizadas por muchos actores y que esto, desde luego, ha impactado de manera ostensible no solamente a las comunidades, sino a la fauna, a la flora, la cobertura vegetal, en general, digamos, a las condiciones ecosistémicas de este contexto. Que ha llevado incluso a que hayan manifestaciones, a que hayan procesos de resistencia. Por ejemplo, movimientos sociales como Movimiento Ríos Vivos han estado detrás de esto y han llevado estos problemas no solamente a la justicia colombiana, sino a otras instancias. Y por estos días, o digamos por estas fechas, se están realizando audiencias para poder justamente determinar las implicaciones y responsabilidades de las empresas que han operado aquí. Hasta ahora se ha determinado que han sido, por ejemplo, los contratistas y supervisores de los contratistas a los que se les, digamos, se les entregó, se les asignó las tareas de construcción y demás, los que están como en estos procesos. Entonces, bien, casi como una hora de esta sesión para decir, entonces se lograrán los objetivos climáticos y de sostenibilidad. Y pues bueno, un poco lo que también el IPCC, las Naciones Unidas y demás nos están diciendo es, miren, hay que tener mucho cuidado. A ver, yo quisiera leer esta partecita de aquí. Por ejemplo, este es un informe que emiten las Naciones Unidas, específicamente el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, que en español se llama de este modo. No más promesas de humo, por favor. En medio de una enorme disparidad entre lo dicho y lo hecho, los países preparan nuevos compromisos climáticos. Esto más o menos pone de manifiesto que algo está pasando y probablemente no es conforme esperábamos, que algo puede que no esté del todo bien y que probablemente eso que no está del todo bien es que lo que se dice que se hace en realidad no es cierto. Es un informe sobre las brechas de las emisiones que se emiten y un poco es como el seguimiento para dar cuenta de si en efecto estamos cercanos a cumplir las expectativas en términos de los objetivos climáticos y de sostenibilidad. La cuestión es que este mismo informe nos dice la ventana para cumplir con el límite de 1.5 grados se está cerrando rápidamente. Y ojo con esto, se necesitan recortes del 42% del total de las emisiones con respecto del año 2010 para el 2030, ¿sí? Y del 57% para el 2035, ya la cosa aumenta, ¿sí? Respecto a 2019, pero las emisiones lamentablemente siguen creciendo. En tanto que en el 2023 se alcanzó un récord de 57.100 toneladas de CO2 equivalente. Esto, lamentablemente, nos está vinculando en una trayectoria que podría llevarnos a un calentamiento, a un incremento de la temperatura media global del 2.6 o más, si no actuamos ya. ¿De dónde sale esto? Pues de las estimaciones, las proyecciones. Este informe tiene múltiples, digamos, gráficas que ilustran muy bien la cuestión. Yo quería traer un montón de cosas, pero tampoco puedo traerlo todo por los, digamos, los espacios limitados que tenemos. Pero al menos sí que sea algo provocativo que nos lleve luego a hacer lectura, digamos, juiciosa y acuciosa de este tipo de información, que en realidad lo que hace es advertirnos sobre las consecuencias de nuestros actos como humanidad, ¿no? Puede que el planeta no se destruya o se acabe. Lo que está en juego es la especie humana misma. Y bueno, pues esto también de una forma lo que nos está poniendo de manifiesto es que más crecimiento económico lleva a más gasto de energía. Más gasto de energía independientemente de si son energías renovables o no renovables, de si somos eficientes energéticamente o no. Lo cierto es que más crecimiento económico implica más gasto de energía y más gasto de energía pues lleva a que haya mayor consumo de combustibles fósiles. Y si hay mayor consumo de combustibles fósiles, pues hay mayor generación de gases de efecto invernadero. Y si hay mayor generación de gases de efecto invernadero, pues va a haber mayor retención de la radiación infrarroja en la atmósfera que terminará por irradiarse a lo largo y ancho del planeta y por tanto mayor calentamiento global. Y si hay mayor calentamiento global, habrán afectaciones probablemente irreversibles.
en materia alimentaria. Ya no vamos a poder conseguir los mismos alimentos con las mismas características. Los suelos son cada vez menos fértiles. Además, el uso de transgénicos pone de manifiesto la posibilidad de adquirir cáncer, no solamente porque los transgénicos en sentido estricto lo generen. Aún no hay evidencia científica suficiente para, digamos, argumentarlo, pero al menos como son más resistentes a el glifosato, por ejemplo, u otros, digamos, herbicidas o bueno, y estos productos, pues estos productos sí están, digamos, dentro de las listas de productos que puedan generar cáncer, de acuerdo con las agencias estadounidenses. Ahora, no solamente en materia alimentaria, también en materia, digamos, en materia climática, esto puede llevar al derretimiento, mejor dicho, al incremento o al ascenso de los mares. Imagínense que suban unos 10, 15, 20 metros del nivel del mar. Esto dejaría por fuera a muchas de las ciudades costeras en múltiples países a lo largo del planeta. Entonces, estamos, como les decía hace un rato, ante una amenaza, quizá la mayor amenaza que hemos tenido que enfrentar como género humano, ¿sí? La seguridad, en términos generales, también se afecta, la salud, la generación de mayor, es decir, resistencia de ciertos virus, por ejemplo, a los medicamentos o la mayor transmisión de enfermedades por vectores como, no sé, los mosquitos, la malaria y estos problemas que cada vez se están agudizando más, ¿sí? Entonces aquí no es un asunto de si yo monto empresa y la pongo a funcionar para que crezca de manera ilimitada y luego tenga que cubrir con todos los créditos que devienen del proceso normal de las operaciones de un negocio. Quiero decir, de la plata que me da el inversor, que termina siendo un préstamo a largo plazo, si lo quieren ver de ese modo, aunque lo disfracemos de patrimonio, pues no es más que tomar esos recursos bajo la lógica del capitalismo del crecimiento o del crecimiento ilimitado en el capitalismo, poner la máquina a funcionar para generar los réditos suficientes para poder devolverle al inversor las expectativas financieras que tiene. Ahora, si lo pensamos en términos de los prestamistas, los bancos o algo por el estilo, es lo mismo. Recoger estos recursos para poner a funcionar la máquina para generar el crecimiento que consideramos que pueda permitir luego el pago de estos intereses. O sea, en definitiva, esta lógica de crecimiento ilimitado, ¿sí? Pues es incompatible con la protección y la sostenibilidad en términos generales, pero pues es lo que en definitiva nos está llevando pues a la debacle, si se quiere decir de algún modo. Entonces, el IPCC ya nos había advertido, algo que no les he dicho es que el IPCC ha emitido 6 informes más o menos diagnósticos sobre la literatura científica que aborda los temas del cambio climático y en su último informe, el del año 2022, dijo lo siguiente: con los actuales esfuerzos vamos hacia un calentamiento global catastrófico para la humanidad. Pues detrás de esto lo que nos están diciendo es, necesitamos actuar ya. Y esto es en materia climática. En materia de objetivos de desarrollo sostenible, hoy por hoy, el reporte de objetivos de desarrollo sostenible del 2025 nos está diciendo, solo el 35%, solo el 35% de las metas van en buen camino o tienen un progreso moderado. Las demás tienen un progreso marginal o un estancamiento o incluso se están empeorando las condiciones. Si uno dice, el panorama no parece ser esperanzador, pero pues aún podemos hacer algo para limitar el crecimiento en la franja, en el marco, en ese límite del 1.5 y los 2 grados centígrados, por ejemplo, de incremento de la temperatura global. Aquí hago un par entonces para hacernos algunas preguntas. Si se están supuestamente desarrollando actividades, si los gobiernos están volcados a estos compromisos, hay literatura que dice que los gobiernos están siendo mucho más juiciosos que las propias corporaciones, aun cuando han sido las corporaciones las que han estado exigiéndole a los gobiernos que por favor desplieguen más acciones y demás. Pero entonces, sí hay una gran cantidad de acciones aparentemente vinculadas a esto y como vieron hace un rato, un montón de coaliciones, acuerdos, compromisos, vínculos, etcétera, pues quiere decir que podemos tener quizá o podemos garantizar la comunicación de esas acciones que pudieran dar cuenta de las implicaciones de las actividades económicas, sociales y ambientales de las organizaciones, ¿no? Y en esa medida yo me pregunto, pues,
Primero, si es importante esa información que ellos puedan emitir. Y segundo, ¿por qué sería importante? Y básicamente, digamos, lo hago en un sentido problemático, pues para develar un poco cuál es el objetivo que está detrás de la información, pero también lo que está detrás de los referentes de la información para, o digamos, de los referentes para la construcción de esa información. Y como esta conferencia, de manera, como una excusa, mejor dicho, la plantea alrededor de los IFRS de sostenibilidad, pues entonces me pregunto qué buscan estos estándares de sostenibilidad. ¿Será que buscan ayudar a cumplir los objetivos climáticos y de sostenibilidad? ¿O puede que se estén centrando única y exclusivamente en construir información atractiva y que luego podamos enviar señales a los mercados para que los inversores financieros, digamos, fluyan y asignen recursos? Pero también me preocupa mucho, esto es una preocupación particular, y es si estos estándares, y probablemente no solo estos, pero digamos por hoy hablemos de estos, responden a necesidades, capacidades y prioridades públicas. Responden a esas necesidades, capacidades y prioridades de los territorios, de las comunidades que son vulnerables, que enfrentan las crisis sociales y ecológicas en primera línea. ¿Estos estándares nos ayudan? ¿Habría alguna forma quizá de vincularnos en ello? Entonces, bueno, en primer lugar, ¿por qué es importante esta información? O bueno, primero, si es importante esta información, yo soy un convencido de que sí, no solamente porque sea contador público y por tanto entienda que la producción de información organizacional es vital para múltiples propósitos, sino porque en efecto los informes de sostenibilidad están o han emergido mejor, no hoy, no ayer, uno podría pensar que tienen unos 30, 40 años, pero han emergido como una respuesta a una concienciación colectiva. Quiero decir, los seres humanos, las personas, cada vez somos más conscientes de los impactos que se están desarrollando, generando, realizando en materia económica, social y ambiental. Impactos generados por las organizaciones, como les decía hace un rato, especialmente las grandes corporaciones, ¿sí? Y que devienen desde luego de las externalidades que ellas generan. Recordemos que las empresas son un problema esencialmente ecológico porque son sistemas abiertos, no son sistemas cerrados como nos han mostrado por muchos años o nos ha mostrado quizá la teoría económica y demás. Son sistemas abiertos en tanto que disipan calor, ¿cierto? Que luego termina reteniéndose en la atmósfera, pero también generan residuos, desechos y demás. Estos residuos, desechos, esta disipación del calor, pues termina por generar consecuencias directas en los ecosistemas, en la vida natural, pero también en las sociedades. Pues porque son justamente las que generan la contaminación o quizá la alteración de los componentes bióticos, abióticos, tal, sí, en sentido de que, para hacerlo un poquito más castizo, contaminan los cuerpos de agua, contamina el suelo, contamina el aire, sí, modifica o genera incluso afectaciones acumuladas ante las cuales no somos capaces de definir cuáles podrían ser las consecuencias. Todavía hay una amplia posibilidad de estudiar, por ejemplo, las implicaciones acumuladas de la minería en el país. Hay una muy buena, ¿cómo decirlo? Y que podría estar en el orden del cuidado y de la protección de los recursos y el patrimonio público, ¿no? Pero bueno, estas externalidades terminan justamente por generar huella ecológica, por afectar las relaciones laborales, por generar, digamos, problemas, digamos, en el reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad que hay en las personas que habitamos estos territorios, ¿sí? Por lo que termina influenciando la desigualdad o incluso yendo en detrimento del bienestar colectivo. Requerimos información que nos dé cuenta de estas cosas. Como les decía, necesitamos nuevos pactos colectivos en el que podamos estar todos y todas claramente, aun cuando haya resistencia de ciertos, sobre todo de ciertas economías que son las que más producen los gases o las que más generan afectaciones a ese bienestar colectivo y planetario. Pero necesitamos información para poder negociar social y políticamente, para poder disputar en muchos contextos, sobre todo desde el punto de vista de la contabilidad y la sostenibilidad, la verdad que debería subyacer o que subyace en los informes mismos.
¿Y por qué esto es valioso? ¿Por qué esto es importante? Porque los informes proporcionan justamente datos, narrativas, relatos respecto del desempeño económico, ambiental y social de las organizaciones mismas. Esto nos permite, no solamente como grupos de interés, como colectividades, evaluar los impactos y compromisos verdaderos de las organizaciones mismas. Estos informes uno esperaría que promovieran, que sirvieran como herramientas para promover en un contexto democrático la transparencia y la rendición de cuentas, ¿sí? En el sentido de proporcionar información que no solo, digamos, informe de cuenta de ciertas acciones o actuaciones, sino que también justifique y que de una u otra forma también explique esas acciones y decisiones. Porque requerimos, y aquí es algo, digamos, desde el punto de vista del ejercicio profesional, la sociedad nos ha encargado, nos ha otorgado una confianza porque cree justamente en la institución, quiero decir, de la profesión en sentido concreto, ¿sí? Para que podamos promover información que permita creer en ella, que sea no solamente creíble, sino que sea veraz, ¿sí? Sobre la cual poder evaluar o realizar esas evaluaciones en términos de impactos en compromisos. Necesitamos recuperar los lazos de confianza, no solamente con inversores, financieros y otros, sino con reguladores, con comunidades, ciudadanía, clientes en general. Y además de, como les he mencionado, de proporcionar información para la toma de decisiones en términos de evaluar el impacto y el compromiso, o información para la rendición de cuentas en términos de informar, explicar y justificar acciones y decisiones en materia de sostenibilidad y cambio climático, pues también estos informes de sostenibilidad pues facilitan la gestión interna misma de las organizaciones en la medida en que pueden identificar, evaluar, supervisar, priorizar los impactos, riesgos y oportunidades vinculados a la sostenibilidad y desde luego a los asuntos climáticos. Entonces, hay una, es decir, en términos de si es importante la información de sostenibilidad, es altamente importante. Ya lo han declarado quizá varios organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, lo ha respaldado, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, ¿sí? O, desde luego, es lo que también ha permitido la emergencia de reguladores en materia de producción de información social y ambiental o de información integrada o información de sostenibilidad o del clima en términos generales. Lo malo es que detrás de todo esto, quiero decir, pese a que los propósitos ulteriores de los informes de sostenibilidad son probablemente nobles, son probablemente útiles, digamos, para los propósitos sociales globales, los propósitos ambientales globales, pero sobre todo desde la lógica colectiva y solidaria. Lamentablemente los informes son voluntarios en su mayoría. Uno podría pensar, no, pero un momento, ya hay experiencias en los que estos informes están siendo o han sido regulados, tal. Sí, en efecto, hay experiencias muy interesantes y muy valiosas eh, que podemos consultar en este grupo de documentos que más tarde les voy a mostrar que se han producido en la Contaduría General de la Nación también. Pero pues quizá estos ejercicios que son valiosos pues no son generalizados. Hay ejercicios, por ejemplo, la Unión Europea es uno de ellos, no Europa, sino la Unión Europea ha sido, digamos, un ejemplo de ello, ¿sí? Pero no son los únicos. O mejor aún, son pocos, porque en Colombia, por ponerlo de un ejemplo, aún hay mucho margen para seguir trabajando en ello. Particularmente en Colombia, pudiéramos decir que contamos con varios referentes, pero particularmente yo quisiera señalar tres referentes. El primero es el famoso informe de gestión que deben producir las empresas BIC, las empresas o sociedades, mejor en el contexto comercial, que son de beneficio e interés colectivo, ¿sí? Que es una iniciativa que viene un poco como de las famosas B Corp que han sido como evaluadas con B Lab para entender que son empresas de beneficios más allá de los financieros y por tanto ligados a asuntos sociales y ecológicos. Pero bueno, entonces ese es como un referente. La ley 1901 es una de las que plantea la necesidad de que estas empresas pues, o estas sociedades se vinculen a estas lógicas, pues porque eso es un poco la naturaleza y el espíritu de las mismas. El segundo referente que quiero plantear es la circular 031 del 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual se ha centrado específicamente en definir la necesidad de que los emisores de valores, no estoy hablando de más nadie, ni de inversores, ni de empresas, ni nada, emisores de valores,
pues produzcan informes dependiendo de unas características que allí se plantean, que pueden ser algunos elementos obligatorios, otros pueden ser más de recomendación, pero que poco más o menos pone de manifiesto la necesidad de producir información, en este caso social y ambiental, incluyendo los asuntos climáticos para los mercados, eso sí, ¿no? Y en la tercera es la circular 110 del 2023 de la Superintendencia de Sociedades, que de manera voluntaria, todavía no de manera obligatoria, plantea que las organizaciones, específicamente las sociedades, tengan que irse vinculando a prácticas de producción de información de sostenibilidad bajo las lógicas que ellos quieran, pero con unos parámetros específicos. Entonces, bien, esto de la voluntariedad aún es amplio. Aún hay mucho espacio para seguir trabajando en ello y hacer una regulación quizá mucho más específica y adaptada a las urgencias sociopolíticas en nuestro contexto. Otra cuestión es que estos informes mayoritariamente son diseñados bajo lógicas de mercado, y ahorita vamos a ver qué pasa un poco con los IFRS, y son susceptibles al greenwashing. Hay un riesgo muy alto de que los informes no ilustren las transformaciones, digamos, que realmente se hacen, sino que terminan por ilustrar o, digamos, presentar información que es, pues, muy débil, muy laxa, pero sobre todo que busca oscurecer, ¿no? Que busca como mostrar y dar una falsa sensación de progreso. Bueno, hay múltiples problemas, sobre todo en la producción de esta información, como la necesidad de configurar baterías de indicadores que sean comparables, o la necesidad, por ejemplo, de promover una verificación robusta, que es otro de los problemas que hay detrás de esto, y es que pues los procesos de aseguramiento mismo terminan por cada vez ser menos, digamos, expresiones de opiniones positivas en el marco de encargos de aseguramiento razonable, para hacer expresiones de aseguramiento negativas, que son las propias de un aseguramiento limitado. Entonces, esto implica que, dadas las características de un aseguramiento limitado, pues no pueda, o digamos, haya ¿cómo decirlo? El grado de tolerancia al riesgo, por ejemplo, de incorrección material, sea aceptable y no mínimo. Entonces, es una información o es una seguridad que se provee no de la mayor calidad, sino de una calidad un tanto baja. Por lo que las verificaciones que hasta hoy existen en materia de, digamos, seguridad limitada, pues permiten y quizá de una forma pueden generar, eh, o quizá pueda, digamos, de una forma hacer que ¿cómo decirlo? Que haya información que no haya sido posible de revisar en el proceso, que luego del ejercicio mismo emerja como una consecuencia específica de las acciones de la empresa en materia de sostenibilidad. Entonces, no hay una garantía concreta que permita que la verificación, en este caso de la seguridad limitada, garantice ni la veracidad y probablemente limite un poco la credibilidad de esta información. Entonces, mucho de lo que ocurre aquí, pues está ligado más a que las organizaciones buscan es proteger sus reputaciones, que, digamos, probablemente puedan ser más como sus estrategias de legitimación, una estrategia por promover quizá la aceptación pública o la aceptación en el contexto social más amplio en el que se desenvuelven. Y esto no necesariamente implica, digamos, ni compromiso ni transformación para con los objetivos climáticos y de sostenibilidad que son urgentes. Y pues bueno, más allá de estos asuntos, resulta que la configuración misma de estos informes pues está atravesada por ideologías, quiero decir, por un conjunto de ideas que probablemente pueden devenir desde las lógicas financieras respecto de no nos metamos en proyectos que no signifiquen crecimiento económico o solamente socialicemos ciertos aspectos ligados a la generación de valor financiero, o que incluso responden a presiones institucionales en términos de, por ejemplo, isomorfismos, bien sea miméticos, coercitivos, normativos, ¿sí? O en términos generales a estrategias que busquen distorsionar la realidad, que oculten, digamos, los conflictos de los que hace un rato les hablaba. En tanto que si uno va y revisa los informes de sostenibilidad de muchas de las empresas que están vinculadas en estos conflictos, uno diría, algo deberían decir, lamentablemente no. Hay algunas que sí, aunque no lo reconocen como conflicto. Yo diría, si uno va a los informes, por ejemplo, de EPM, uno esperaría que algo se dijera de Hidroituango, sobre todo por lo paradigmático del caso. Y en efecto, EPM emite informes de más de 1000 páginas, pero no contentos con estos informes de sostenibilidad de 1000 páginas, también emiten informes adicionales sobre Hidroituango. Entonces uno dice, uff, pucha, informes de 1000 páginas, pues bueno, de pronto es necesario justificar mucho
para ocultar o quién sabe para qué, o puede que no, y se busque reflejar asuntos de verdad. La cuestión es que detrás de esto se ocultan conflictos, no se reconoce la conflictividad de este tipo de acciones y actuaciones, a veces se ocultan las externalidades y termina uno por dar cuenta o por, digamos, interpretar que lo que subyace en estos informes son unas dinámicas de poder muy importantes. ¿Qué buscan los estándares? Pues bueno, aquí traigo algunos elementos específicos de lo que el estándar básicamente plantea. El estándar, quiero decir, los estándares, tanto IFRS 1 como IFRS 2, especialmente nos plantean un objetivo, unos alcances, y como son o se han construido en el seno de la lógica de la Fundación IFRS y el ISSB termina siendo como el hermanito del IASB, pues hay unas características cualitativas tanto fundamentales como de mejora, hay un criterio de materialidad, por ejemplo, supeditado a la relevancia, hay una definición limitada de entidad que informa que ya veremos, ya me devuelvo, y hay unos pilares que se recogen con base, o digamos una estructura que se recoge con base en los pilares que el TCFD planteaba para las recomendaciones climáticas, en términos de gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, métricas y objetivos. Entonces, lo que quiero aquí es básicamente problematizar un poco, digamos, estos aspectos de los estándares en sentido estricto. Entonces, por ejemplo, por colocar algunos ejemplos, porque no quiero abordarlos de manera exhaustiva, ustedes ya podrán juzgar los estándares por su propia cuenta, pero un poco lo que nos plantea es que lo que se busca es que las organizaciones revelen información, uno, sobre sus riesgos y oportunidades ligados a la sostenibilidad del clima. Dos, que sea útil para los usuarios de la información financiera de propósito general. Y tres, útil para que tomen decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad. Entonces aquí es donde uno dice, si los problemas climáticos y de sostenibilidad son globales y reconocemos que existe la necesidad de encaminar esfuerzos de financiación de estas acciones climáticas y de sostenibilidad para garantizar estos propósitos y objetivos, pero si estas afectaciones son globales y no solamente van a afectar a inversores en contextos de mercado financiero, sino digamos, a la ciudadanía global, si se quiere plantear de este modo, ¿por qué este estándar única y exclusivamente se enfoca en la lógica de que lo que hay es que reflejar información que le interese a inversores que esperan que hayan afectaciones, bien sea positivas o negativas, y por eso aquello de riesgos y oportunidades, entonces hay que coger los riesgos y volverlos oportunidades, ¿sí? En términos de la afectación a los flujos de efectivo, el acceso a financiamiento y el costo de capital. ¿Será que esto verdaderamente representa los intereses, necesidades y demandas de un grupo amplio de usuarios o grupos de interés interesados en la información de sostenibilidad de las organizaciones? En ese sentido, entonces, el alcance deberían ser los riesgos y las oportunidades que afecten las perspectivas financieras de la entidad únicamente. Deberíamos pensarnos esta información desde la lógica de que todo lo que debe construirse es aquello que sea importante para ese grupo de inversores pequeño que está interesado en las perspectivas financieras en contextos de mercados financieros. Necesitamos entender esto desde una lógica de que no podemos omitir, ensombrecer o presentar de manera adecuada información que trunque las decisiones de estos usuarios únicamente. Esas son varias de las cosas que uno dice, es probable que la lógica no venga por aquí, que sea una mirada limitada o una respuesta limitada a las urgencias, no solamente, digamos, colombianas, sino las urgencias globales. Solamente debemos construir procesos, controles, procedimientos. Debemos definir estrategias únicamente o, por ejemplo, gestionar a partir de la identificación, evaluación, priorización, supervisión de riesgos y oportunidades o de asuntos específicamente ligados a los intereses y demandas de unos cuantos inversores en los contextos de mercado financiero. Debemos generar métricas, definir metas que solo satisfagan los intereses de unos cuantos inversores, de un grupo muy selecto y pequeño de inversores financieros en el contexto global. ¿Por qué los estándares IFRS buscan esto? Si ya como hemos visto hoy, hay una gran preocupación si las condiciones siguen similares, si la tendencia es business as usual, vamos a tener que enfrentar, digamos, el riesgo de adaptación al cambio climático. Es decir, está en tensión la supervivencia de la humanidad. ¿Por qué seguimos empeñados
en promover referentes para la producción de información de sostenibilidad centrado en intereses de unos pocos? ¿Será que las decisiones que necesitamos garantizar y tomar son solo de índole financiera? ¿La plata es la que nos va a salvar de estos problemas? Es un poco como la reflexión que quería proponer alrededor de estos estándares de sostenibilidad. Estos estándares específicamente es promovido, ya sabemos, por el ISSB, que es un consejo que hace parte de la Fundación IFRS y que sabemos que los que están detrás de aquí pues tienen y persiguen unos propósitos financieros importantes. Pero la cuestión es que más allá de esto, si las alertas y las advertencias son, estamos poniendo en riesgo la especie humana, estamos poniendo en riesgo el género humano, hay que seguir centrándonos en las preocupaciones financieras o se necesita una aproximación mucho más amplia. Un poco, recién que les mencionaba que hay información, o que mejor hay iniciativas de regulación, y les mencionaba tres específicamente, como el de las sociedades BIC, o aquellas dos circulares de las superintendencias, tanto financiera como de sociedades. Se me olvidaba mencionar que también hay un documento de orientación pedagógica que emite el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que también es interesante, que hay que ir a revisar, que hay que ir a comprender, pero sobre todo que hay que ir a evaluar a la luz de qué es lo que necesitamos, no solamente como planeta, sino también como región y además como país, y además como municipios, distritos, pueblos, casas, empresas, individuos. ¿Qué necesitamos? Y si tenemos la voluntad y la vocación de producir información para que podamos tomar decisiones no de asignación de recursos en mercados únicamente, sino de justamente en términos de gestión interna de las organizaciones, de la rendición de cuentas para entablar diálogos abiertos, diálogos horizontales y demás, ¿sí? Entonces, ¿será que entonces en esta medida los estándares IFRS satisfacen estas necesidades? Es un poco como hacia dónde nos puede llevar esto o esta reflexión. Excúsenme por no hacer la presentación detallada del estándar, que probablemente sea lo que muchos de ustedes esperaban. Yo creo que ustedes tienen, digamos, toda la capacidad y desde luego la potencialidad de desarrollar un análisis muy interesante y muy valioso de lo que los estándares mismos son y de sus implicaciones para el contexto colombiano, claramente, ¿sí? Pero acá creo que lo que está detrás, o al menos lo que subyace esa lógica de si aplico un estándar u otro, no es cuál me beneficia en términos individuales, sino es cuál me permite justamente tanto promover acciones, transformaciones que me lleven, digamos, a la sostenibilidad, sino también al cumplimiento de los compromisos globales. Es que, como al inicio decía, si el desarrollo sostenible en efecto busca un pretendido, diría yo, equilibrio entre lo económico, social y ambiental, pero también una especie de equidad intergeneracional, ¿por qué no pensamos en las futuras generaciones? Estamos actuando como si requiriéramos de más de un planeta entero para múltiples asuntos y parece ser que no nos interesa. Al menos en el papel sí, pero en la práctica no. Entonces, yo no busco descalificar los estándares de información financiera promovidos por el ISSB. Yo creo que podrían, digamos, aportar elementos valiosos tanto para la discusión, para, digamos, para el consenso, ¿sí? Pero, pues, desde luego también creo que no garantizan únicamente por sí solos la transformación que la emergencia climática y los desafíos de sostenibilidad nos exigen. Yo creo que los informes de sostenibilidad, más allá de responder a los intereses, a las demandas y necesidades del capital, en realidad debes promover cambios que tanto en materia pública como privada pudiera llevar a transformaciones en políticas, a mejorar, digamos, o digamos a orientar de mejor manera las inversiones para el logro de estos propósitos, a transformar los modelos de negocio de las organizaciones para garantizar unos resultados y unos impactos acorde con lo que necesitamos para sobrevivir, ¿sí? Claro, necesitamos mediciones, necesitamos claramente métricas, pero probablemente no sea ese el único sentido. Las métricas claramente pudieran servir, pero es que ellas deben estar abocadas a mostrar tanto la reducción de emisiones, por ejemplo, como la regeneración de las condiciones ecosistémicas, como las transformaciones sociales suficientes para garantizar la sostenibilidad. Entonces, si las empresas y los estados, y aquí también los individuos, diría yo, porque también muchos de nosotros de manera individual tenemos la responsabilidad de asumir estos propósitos, digamos, no nos sumamos a esta lógica,
pues la crisis ecológica seguirá. Es más, se acrecentará, se profundizará, pero además se pondrá en tensión, o digamos, ya en tensión estamos, se pondrá en riesgo de quiebre de esas relaciones respetuosas y equilibradas con el entorno social y natural. Aquí hay que señalar que no es cierto que las dimensiones sociales, económicas y ambientales sean independientes y que la sostenibilidad se logre solo cuando hay un punto de intersección. Aquí lo que hay es que poner de manifiesto es que los asuntos económicos dependen de los asuntos sociales y a su vez estos dos de los asuntos naturales. Sin una base física suficiente, digamos, protegida, que no esté en tensión, sin una base biofísica, no es posible la vida social y muchísimo menos la vida económica. Por tanto, entonces, no podemos, mejor dicho, estamos en la era decisiva. Somos nosotros los llamados a transformar nuestras prácticas, a ejercer, digamos, ciertas actividades que logren las transformaciones debidas. Y estos objetivos que nos hemos trazado de manera multilateral para garantizar al menos la equidad intergeneracional, aunque nos tengamos que adaptar a un cambio climático severo, ¿sí? No se logran con reportes aislados. Así como nos decía las Naciones Unidas a través de su programa sobre el medio ambiente, necesitamos coherencia entre lo que decimos que hacemos y lo que verdaderamente hacemos. ¿Sí? No solamente necesitamos de las inversiones y asignaciones en los mercados financieros globales. Desde luego esto es valioso, es muy importante, pero no es el único propósito. Requerimos más acciones con otros sentidos, con otras lógicas. Y pues bueno, aquí, como les decía hace un rato, no es si cumplimos con los IFRS S1 y S2 y por tanto ya pusimos nuestro granito de arena para los objetivos climáticos y de sostenibilidad. Es que esto es solo un medio, esto trasciende. Necesitamos saber si en verdad en el 2030 podremos garantizarle, digamos, a las futuras generaciones un planeta en el que las condiciones para satisfacer las necesidades realmente sea posible. No solo requerimos la satisfacción de nuestros intereses individuales, sino que esto, desde luego, trasciende. Y bueno, esta es la invitación que les hacía. Esta es la página de la Contaduría General de la Nación, como para poder comprender un poco con más detalle las implicaciones que han tenido quizá la consideración de la información contable de sostenibilidad en el espectro de lo público. Y aquí particularmente se han ido desarrollando un conjunto de proyectos, tanto de investigación, que luego derivarán en asuntos de normalización o de regulación en términos generales, ¿sí? Que pudieran ser útiles para nuestros fines, nuestros propósitos, nuestros intereses académicos y desde luego nuestra participación y aporte en la medida en que lo consideren necesario. Entonces, la invitación a que podamos vincular a esta página, que podamos ir a revisar muchos de los aspectos que han emergido de aquí. Aquí hay, digamos, documentos de investigación que son muy valiosos, pero no es lo único que hay. Hay documentos de consultoría internacional, hay, por ejemplo, normatividad que nos puede ayudar más o menos a comprender esto cómo va. Pero particularmente estos documentos de investigación pues ponen de manifiesto pues en primer lugar el avance en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Ese texto es valioso en la medida en que nos entrega un diagnóstico respecto de cuánto han avanzado estos objetivos. Si vemos que a nivel internacional solo el 35% de las metas, digamos, van por buen camino, no es que se hayan cumplido, es que van por buen camino, ¿sí? O tienen un progreso moderado, ¿cierto? En este informe también señalamos cuáles son aquellos que van como rezagados, que no presentan avances, que requieren mayores esfuerzos y demás. Y entre otras cosas, mucho de lo que hay detrás es que no se cuenta con la información debida, con los datos o las infraestructuras necesarias, o incluso con las condiciones culturales para poder desarrollarlo. Entonces, por ejemplo, este tipo de espacios hay que celebrarlos porque nos permiten y nos generan condiciones de posibilidad para la formación en estos elementos. El segundo es de la contabilidad de reducción de emisiones y de remoción de gases de efecto invernadero. Entonces pone de manifiesto más o menos cómo se ha desarrollado este sistema y las implicaciones que han tenido desde el SINA como el resto de sistemas, tanto de acciones como de información nacional relacionadas digamos, con el clima, ¿sí? Entonces hay, digamos, un diagnóstico, un balance muy interesante. Planteamos también un poco
¿Cuáles serían esas entidades del sector público que podrían estar bajo el ámbito de aplicación de las circulares que se han emitido por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia? Por ejemplo, para aquellas entidades en calidad de emisoras de valores, o por ejemplo, por parte de la Superintendencia de Sociedades, para el caso de los que cumplan con los umbrales que allí se plantean en términos de salarios mínimos mensuales legales vigentes, digamos, generados como valor económico, o como ingresos, digámoslo, o como activos en particular, o incluso también aspectos, digamos, ligados a los avances que han habido en materia de información social y ambiental a nivel internacional. Digamos que esta revisión de literatura nos entrega un panorama muy interesante de lo que ha ocurrido a nivel internacional y que pudiera significar algunos aprendizajes para nosotros en nuestros contextos específicos, ¿no? Quiero decir, no solo Colombia, sino específicamente en nuestros contextos organizacionales. Y en últimas, unos resultados de una encuesta nos llevó a preguntarles a las entidades contables públicas, pues bueno, cómo se venían vinculando a estas prácticas, que si bien son voluntarios, pues hay muchas organizaciones que se han sumado a estas iniciativas, ya lo veíamos, ¿no? Entonces, aquí, digamos, hay un material muy interesante que pudiera ser muy útil para nuestras clases, para nuestros espacios, nuestros procesos, nuestra formación en general, y pues era un poco lo que quería dejarles al final de esta charla. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias Andrés, ha sido un gusto escucharte. Quiero pedirle a toda nuestra audiencia que a través del chat nos apoye por favor con la evaluación del evento, aquellos comentarios que nos ayuden a que este ejercicio cada vez sea mejor y de mayor calidad para quienes nos acompañan. Y me voy a permitir entonces presentar las preguntas y reflexiones que tenemos en el espacio el día de hoy. Iván Yesid nos pregunta, ¿qué es el progreso? ¿Cuál es la idea de desarrollo? ¿Existe una única idea de desarrollo? ¿Es posible la coexistencia de la idea occidental de desarrollo y la vida del planeta? ¿Quieres que te las lea todas o te voy leyendo una y tú respondes? Como prefieran, no tengo problema. Ok, entonces, si quieres, entonces empezamos por ahí. Sí, listo. Es una idea muy interesante y es justamente porque es lo que marca los marcos teóricos que están detrás de lo que estas iniciativas van, digamos, promoviendo, ¿no? Y para ser sintético y que podamos tener más espacio para las otras preguntas, yo no creo que esa idea occidentalizada del desarrollo sea compatible verdaderamente con la protección de la naturaleza y de las condiciones sociales, sobre todo las comunidades más vulnerables, ¿no? Y es un poco la discusión que hay en términos de lo que implica la sostenibilidad fuerte y débil, ¿no? Creer que el desarrollo económico es posible en la medida en que podemos sustituir capital natural por capital artificial no es verdaderamente compatible con esto, ¿no? Ya lo decíamos hace un rato. El crecimiento económico implica gasto energético y el gasto energético implica uso de hidrocarburos y el uso de hidrocarburos implica generación de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta idea de progreso ha sido construida sobre una lógica débil de que podemos, digamos, desde una perspectiva antropocéntrica, sobre todo interesada, mezquina, egoísta, ¿sí? Decir que podemos satisfacer nuestros intereses específicos individuales. Y lo que está detrás es que no es compatible, es que necesitamos un decrecimiento sostenible, pero en países como el nuestro, cuando hablamos y tocamos estos temas del decrecimiento sostenible, nos alarmamos y decimos, ¿qué son las locuras que está diciendo este ministerio? Entonces, también hay un poco de incoherencia en estos sentidos, pero soy totalmente, digamos, de los que cree que el progreso no es un asunto de compatibilidad entre el crecimiento económico y, digamos, el sostenimiento de las condiciones para la vida. Perfecto, muchas gracias. Iván Yesid también nos dice en la parte donde presentabas los porcentajes de avance que incluso habían disminuido en la aplicación de los ODS, si no me falla mi memoria fotográfica, nos pregunta, de acuerdo con lo que está comentando, ¿existe por lo menos una buena noticia en alguna parte o en definitiva, mientras China, USA, India y Rusia sigan en sus temas, no hay nada por hacer? Eso es una reflexión, ¿cierto? Menos mal que no es una pregunta, porque preguntarme por una buena noticia a mí me parece cruel. Yo quisiera decir que sí, y la buena noticia es que todavía hay margen a que podamos hacer cosas para verdaderamente al menos alcanzar un límite en el que el riesgo de adaptación no se dé de manifiesto, ¿no? Esa es la buena noticia. La cosa es que no es sencilla, toca actuar, digamos, de manera rápida y profunda, como lo decía quizá al inicio de la presentación.
Y pues totalmente de acuerdo, mientras China, Estados Unidos y bueno, estas potencias que son las que mayoritariamente generan los gases de efecto invernadero no se alineen, pues esto no va a mejorar. De hecho, algo que se me olvidó decirles, pero que aprovecho gracias a este comentario que podemos revisar como para entender un poco de manera gráfica, que a veces es muy valioso, esos asuntos de la producción de gases de efecto invernadero, es una plataforma que se llama Windy. Ustedes la googlean así tal cual, Windy, y ahí la encuentran. Y ella particularmente nos muestra unas capas de ciertos mapas en los que podemos observar dónde es que se produce mayoritariamente los gases de efecto invernadero. E inclusive nos permite ver pues cuán geoestacionario no son en términos de que se desplazan. Pero China, India, Estados Unidos son los que mayoritariamente lo generan. Muchas gracias por el comentario. Listo, perfecto. Gonzalo Arcila nos pregunta, ¿existe un organismo internacional que exija a nivel mundial el cumplimiento de los acuerdos globales sobre los controles a las emisiones de CO2? Yo quisiera decir que sí, sí, claro, desde luego, todas estas iniciativas son, digamos, perseguidas o al menos seguidas en términos de la evaluación y demás. O, por ejemplo, la Comisión Marco de las Naciones Unidas, cada vez que hay conferencia de las partes, pues nos lleva, nos insta a que mostremos los avances en términos climáticos, sobre todo por el cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas. O, por ejemplo, el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas nos insta a que los países año tras año, en cada una de las sesiones que ellos hacen, pues den cuenta de los avances, justamente del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible con sus metas e indicadores y demás, ¿sí? Pero como, digamos que en dos sentidos, ¿no? Como por un lado, vincularnos a estas iniciativas es voluntario. No existe una instancia que te pueda decir es que es obligatorio que todos los países lo hagan y se acabó. Porque hablamos, por ejemplo, de que el protocolo de Kioto y el Acuerdo de París eran mecanismos vinculantes, pues porque los países los firmaron. Y al firmarlos y vincularlos a sus ordenamientos jurídicos se vuelve vinculante. Pero si yo no lo incorporo en mi ordenamiento jurídico, no puede ser tan sencillamente vinculante. Entonces ese es el problema del soft law versus el hard law, ¿no? Entonces esas dinámicas, esos debates y demás, pues están todavía en la orden del día y pues pese a que hay esfuerzos de socializar los avances y demás, aún hay mucha tela por cortar. Necesitamos regulaciones de las propias jurisdicciones para garantizar estos objetivos climáticos y de sostenibilidad. Perfecto. La última pregunta que tengo aquí en el chat es, ¿cree posible que la economía logre equilibrar el tema de la rentabilidad con el cuidado del medio ambiente? Es una pregunta tramposa. No, mentiras, es una muy buena pregunta y agradezco un montón justamente porque esto, un poco lo que he presentado hoy termina como por decir, eso es grave. Y al ser grave necesitamos hacer cosas y entonces ya ahí empieza como a afectarnos de manera individual y nos insta que hay que hacer, vamos a, no sé, investigar en esto, vamos a vincularnos a iniciativas, vamos a promover si tenemos empresas o trabajamos en empresas, que las empresas lo tomemos de manera seria y demás. Pero lo que está detrás es que a veces esto no depende solamente de unos cuantos, de uno, dos, tres, cuatro, cinco personas. Necesitamos que sea o que, digamos, se desarrollen pues mecanismos de cooperación. De cooperación quiero decir que alberguen la colectividad y que no, mejor aún, no perdamos, no porque ya lo perdimos, que podamos, digamos, fijar principios de solidaridad detrás de todos estos asuntos. Entonces, yo creo que sí, sí se puede, digamos, lograr que haya un decrecimiento sostenible, pero esto implica un pacto político global. Esto implica decirle al capital o esto implica pensarnos en un modo de producción económica y social distinta. Y está muy duro todavía. Pero hay que tener esperanza en la humanidad. Sí es posible, sí lo podemos lograr. Es mucho de lo que se hace en estas cumbres, es mucho de lo que se señala y creo que los discursos cada vez van haciendo mella porque cada vez más somos más conscientes y cada vez más, digamos que de una u otra forma demandamos información de sostenibilidad, pues para nuestros propósitos colectivos, no individuales. Entonces yo creo que sí y desde luego también quiero creer que sí, no por ser incauto, sino por ser, digamos, un creyente del ¿cómo decirlo? Como de esa voluntad humana por mejorar las condiciones mismas. Muchas gracias. Perfecto. Y Germán Alberto Castro deja una reflexión también para algún momento particular de la conferencia y dice, la Tierra también es un sistema abierto, incluso la energía de la Tierra no es entrópica, viene del Sol. Totalmente de acuerdo, esos son los debates que hay en el campo de la economía, de la economía ecológica, perdón, y de la ecología política.
Entonces, no, súper, súper por el comentario, porque desde luego es mucho de lo que hay que advertir, porque seguimos creyendo que no y realmente sí. Muchísimas gracias a todos los que se atrevieron a comentar y pues muchísimas gracias al espacio, desde luego también. ¿Hay algún otro comentario, pregunta o algo así? No, me voy a permitir entonces dar el cierre. En primer lugar, agradecerte por esta conferencia tan significativa y también por el orden que has diseñado para poder comprender el tema, empezando, por supuesto, desde la información técnica, la reflexión de los sectores empresariales, las emisiones contaminantes, para luego migrar al contexto internacional de tratados, convenciones, países y alianzas que buscan los gobiernos gestionar con el propósito, pues, de ser altruistas, pero por supuesto de garantizar mejores condiciones humanas. También mencionaste el desarrollo de metodologías y protocolos que buscan perfeccionar, pues, este tipo de proceso. Luego nos presentaste los acuerdos y normativas que se desarrollan en el país, para comprender también qué ha hecho Colombia, ¿no? Desde el 94 ya presente con normativas, avances y maneras de estar en esta discusión global, para finalmente también reflexiones y diálogos en torno a los conflictos ambientales, que creo que es un contexto muy valioso para que, como tú bien lo señalabas, luego podamos ir a la normativa y comprenderla en un contexto amplio y no desconocer, pues, lo que podamos encontrar allí. Entonces, agradecer ello. Con esta última reflexión, entonces, concluimos esta interesante charla y temática. Nuevamente, pues muchísimas gracias, Andrés, por habernos ilustrado sobre requerimientos de información que deben ser reportada, y que se discuten en este tipo de informes. Gracias a quienes nos han acompañado en las jornadas CONAC 2025-2, en la que hemos desarrollado en total 7 conferencias asociadas a diversos ejes de formación. Nos encontraremos nuevamente en febrero del 2026 para continuar aprendizajes en las jornadas CONAC. Con debida oportunidad, se les notificarán las fechas. A partir de la próxima semana se iniciará la revisión de participación y en cuanto hayamos concluido, se remitirán las constancias de participación a quienes hayan cumplido con el requisito de horas de asistencia. Para finalizar, les invito a abrir su cámara de video para que realicemos la toma fotográfica grupal de este espacio. Gracias nuevamente por su asistencia y que tengan un buen descanso. Hasta un próximo encuentro y agradezco entonces quienes nos puedan apoyar con la apertura de las cámaras, por favor, para que quede este registro. Pero no los veo. Creo que la profe Gaby nos tiene que dar. Denme un segundo, por favor. Listo. Ya, por favor, pueden habilitar sus cámaras para que podamos tomar esa fotografía, si son tan amables. Ya los empiezo a ver, gracias. Sí, es que están como tímidos. Sí, un poco. Ahí ya vimos a Tandy. Están muy tímidos. Listo. ¿Cómo van? Bien, qué juiciosos. Bueno, entonces voy a tomar la fotografía en este momento. Son siempre ustedes muy amables y generosos con nosotros. Y bueno, les agradecemos y que tengan un buen descanso. Ya nos veremos en los próximos días. Muchísimas gracias. Feliz noche. Feliz noche. César, levantaste tu mano, ¿no? Sí, tiene la manita levantada.
permiten un momentito. Ah, no, creo que no, ya la bajo. Feliz noche entonces, que estés muy bien, gracias.